Lima Metropolitana tenemos más de 500.000 chicos en edad escolar que están fuera del sistema. Esto era antes de la pandemia. Vamos a conversar y para eso está en nuestros estudios el profesor Luis Alberto Quintanilla, es director regional de Educación de Lima Metropolitana. Bienvenido, muy buenos días. Nicolás, muchísimas gracias por la invitación. Comencemos por, así como si esto fuera una sesión antes de una cirugía, por el diagnóstico. ¿Cómo estamos realmente, o sea, cómo está la situación de la educación en Lima? A ver, entonces empecemos por los estudiantes. En Lima Metropolitana tenemos más de 500.000 chicos en edad escolar que están fuera del sistema. Esto era antes de la pandemia. 500.000. O sea, sí, más de 500.000. De ellos son 300.000 aproximadamente que nunca se matricularon. Y de los matriculados, 200.000 que no asistían. Que no asistían, exacto. Pero además tenemos en Lima Metropolitana 23.000 niños entre 2 y 5 años que estudian en los programas no escolarizados de educación inicial, los famosos llamados PRONOIS, en el cual invertimos como Estado 24 millones de soles. En realidad son los chicos que más necesitan del Estado, pero que los esfuerzos han sido insuficientes. Entonces eso es un problema a resolver y es grave por ellos. Por otro lado, si vemos en términos de aprendizajes medidos por las evaluaciones nacionales, Lima Metropolitana, de cada 100 chicos en segundo grado en comunicación, solo 18 logran las competencias básicas fundamentales y en el caso de matemáticas 19 de cada 100. Entonces es gravísimo. Eso en términos, diríamos, de los estudiantes, ¿no? Pero son brutales. Claro, exacto. O sea, le soy sincero, profesor, yo estaba preocupado, ahora estoy enfermo. Sí. O sea, porque nosotros hablamos hace un tiempo de esa frase famosa, de esa expresión, los ninis, los chicos que ni estudian ni trabajan. Y usted nos está diciendo que en este momento en Lima hay 500.000 de chicos fuera del sistema educativo. Eso es. O sea, no tienen futuro si las cosas no se cambian. Es grave y estamos trabajando para eso. Ahora, pero lo más grave también no solo es a nivel de Lima Metropolitana, sino también a nivel de país, ¿no? Y no son problemas de un año atrás, 2 años, son de décadas que no hemos hecho bien el trabajo, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho, siempre son insuficientes. Ahora, nuestros chicos en Lima Metropolitana terminan la educación secundaria, pero no tienen las herramientas para valerse por sí mismos. Primero, solo 3 de cada 10 chicos que terminan la educación secundaria transitan a la educación superior, ya sea universitaria, tecnológica, pedagógica o artística. 7 no tienen las herramientas para su incorporación al mercado laboral. Al mercado laboral, no tienen las competencias. Entonces tienen que aceptar las peores chambas, las peor pagadas, las que tienen los peores horarios. Exacto. Y un grupo importante también de ellos, pues, generan los problemas sociales que conocemos todos y que son un problema álgido para país. Eso en términos de estudiantes. Pero además terminan las secundarias sin contar con las competencias digitales del siglo XXI, no manejan el idioma inglés. Estas 2 competencias son el pasaporte del siglo XXI, pero que tampoco no hemos hecho lo suficiente. Ahora, eso en términos gruesos de estudiantes. Ahora, si vemos condiciones, que es infraestructura, mobiliario, acceso a los servicios básicos, también estamos bastante mal, ¿no? Respecto a infraestructura educativa, y está articulado también a los chicos. En los 2 últimos años, aproximadamente 170.000 estudiantes de la escuela privada migraron a la escuela pública, claro, por la pandemia. Por la pandemia, para lo cual durante esos 2 años prácticamente no hemos hecho nada. Entonces, más aulas, más mobiliario, más materiales educativos. O sea, ¿cuál es el déficit total de aulas, por ejemplo? Porque ustedes, entiendo, lo miden por aulas, ¿no? Exacto. ¿Cuántas aulas faltan en Lima?
Más de 15.000 aulas. Más de 15.000 aulas. ¿Y cómo lo medimos? Es la cantidad total de chicos y la cantidad de niños por aula que está reglamentado por el Ministerio. ¿Qué son cuánto? En inicial 20, en primaria 25 y en secundaria 30. Entonces ahí tenemos... ¿Y de dónde sacamos ¡Qué esa horror! brecha? O sea, nos faltan 15.000 aulas. Ahora, pero ¿y cuánta plata tienen ustedes para enfrentar eso? a ver, no quiero explicar porque va a sonar Sí. medio vacío, ¿no? Hay 353 locales escolares en Lima Metropolitana que están declarados inhabitables, ¿no? Por PRONIES, por Defensa Civil, pero sin embargo seguimos funcionando porque si no, ¿dónde estarían los chicos? Por otro lado, esas 353 instituciones educativas o locales escolares, representan más de casi 8.000 aulas. Pero adicionalmente a eso ya teníamos brecha de aula de más de 7.000. Entonces esa suma es más de 15.000. Es la que hacen los 15.000. Pero frente a eso, el Ministerio de Educación está trabajando para Lima Metropolitana 100 nuevos locales escolares, 59 a través de la propuesta Escuelas Bicentenario y 41 en el modelo APP. Profesor, lo voy a tener que interrumpir porque tenemos que ir a la pausa. Va a ser breve y regresamos inmediatamente, pero yo creo que estas son las cosas que tendríamos que estar hablando. O sea, de lo que está pasando en algo tan importante, porque todo el mundo se llena la boca con que el futuro de los países es la educación. Bueno, así está la educación en Lima. Así estamos. Y no es ni la mitad de lo que tendría que usted contar, profesor. Seguimos tras la pausa. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está con nosotros el profesor Luis Alberto Quintanilla. Él es director regional de educación de Lima y nos ha dado cifras de espanto. 500.000 chicos en este momento en Lima están fuera del sistema educativo. Hay un déficit de 15.000 aulas que hacen falta. Entre los colegios que no deberían estar funcionando por defensa civil, por la recomendación de defensa civil que los profesores, alumnos, trabajadores administrativos de estos colegios tienen expuestas sus vidas ante la eventualidad, por ejemplo, de un terremoto, pero encima faltan 7.000 aulas más que hay que construir. Ahora, esto es solo una parte, ¿no? Inmobiliario. Y señalé que aproximadamente 170.000 chicos migraron de la escuela privada a la pública, tampoco, ¿no? Entonces estamos ahí tratando de resolver. Y la condición de los servicios. También, en Lima Metropolitana, aunque no lo van a creer, tenemos 119 locales escolares que no tienen acceso a agua potable ni desagüe. 95 locales escolares que no tienen servicio de energía eléctrica. 95 colegios sin energía eléctrica. Y bueno, la semana pasada nos hemos reunido con los funcionarios de Sedapal para trabajar con ellos y cerrar esta brecha que es fundamental aún en un contexto de pandemia. Y felizmente tenemos buena apertura. También hemos ya coordinado con los operadores de energía eléctrica para trabajar con ellos y que todas las escuelas pues tengan acceso a un servicio básico fundamental que es la energía eléctrica. Bueno, si sigo hablando de esto nos vamos a deprimir. No, pero yo creo que es bueno, profesor, porque o sea, yo creo que hay que enfrentar con crudeza y con realismo lo que estamos viviendo, porque si no sabemos cuál es la realidad, no la vamos a poder enfrentar y no vamos a darle la prioridad. Es decir, a mí yo le contaba en la pausa al profesor que estuve leyendo un reporte de hace años de la revista Semana sobre la educación en el mundo. Están discutiendo otra cosa. Están discutiendo los contenidos, cómo detectar tempranamente los talentos y los déficits de los chicos para ayudarlos a crecer y ser personas que aporten lo más posible a la sociedad. Todos los chicos terminan el colegio siendo, como decía la publicidad acá, monstruos en computación y hablando por lo menos un idioma más que su idioma de origen. Y acá estamos discutiendo de ponerle desagüe a los colegios, de ponerle luz, o sea, estamos en un país que además que ha crecido en términos macroeconómicos como hemos crecido nosotros. Y ahora
Y eso también está asociado al presupuesto que se asigna para Lima Metropolitana. Nosotros tenemos más de 3.000 millones de soles de presupuesto para atender pues, a más del 28% de la población escolar del país. De eso, ¿cuánto de presupuesto tenemos para bienes de capital? No, si tenemos casi el 30%. ¿Tenemos 30? No. ¿20? No. ¿15? Tampoco. ¿10? No. 5 no, 1% no, 0.14%. No puede ser. 0.14%. O sea, 0.14% del presupuesto, el profesor Quintanilla puede disponer de ese dinero para resolver los problemas de infraestructura. Exacto. Cuando este es el drama de... ¿Qué cosa? Sí, pero esto, debo señalar que esto viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Claro, PRONIES ahora, por ejemplo, estoy señalando que ha hecho infraestructura, pero los recursos siempre son insuficientes. Ahora mismo, hasta el 2025, Lima Metropolitana va a contar con 100 locales escolares de primer mundo. Pero a pesar de eso, siempre la brecha va a seguir existiendo porque hemos descuidado 10, 20, 30 años esto. Y claro, si tenemos 0.14%, no podemos capacitar docentes, no podemos renovar el mobiliario, absolutamente nada. Por eso es que cada semana la prensa saca que falta energía eléctrica, que el cerco se cayó, que las aulas están ahí en mal estado, por eso. Pero lo que tenemos que señalar también, pues, se ha vendido como que buen gobierno, ¿no? De las épocas anteriores. Pero si eso es buen gobierno, ¿qué será mal gobierno? Claro, si este es el resultado de buenos gobiernos, ¿cómo hubiera sido? Exacto. ¿No? Y yo creo que tampoco eso se pone en su real dimensión. Mucha gente que ha tenido la posibilidad de hacer los cambios educativos que necesita el país, estando en la posibilidad de hacerlo, no lo han hecho, ¿no? Y ahora pues incluso se dan la osadía de cuestionar o dar lecciones de buena gestión educativa. Por ejemplo, en el primer lustro de este siglo, el Perú tenía uno de los programas más avanzados de lo que es educación secundaria rural a distancia, igual que la telesecundaria mexicana y la teleescuela brasileña. Y más con el proyecto Huascarán, si eso hubiera continuado cada año mejorándose, la pandemia, ¿no? En términos de salud, como un resfrío, ¿no? Pero no. La gente que estuvo ahí literalmente enterraron esos programas. Y ahora vienen a dar lecciones de que estamos mal en educación a distancia. Yo creo que... y tienen tribuna. Y a mí me enfada. Y eso no está en la agenda. No está en la agenda, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, y eso es lo que estamos heredando como país. Y gracias por eso valoro mucho, Nicolás, la entrevista, porque además podemos conversar de las cuestiones sustantivas que necesita la educación del país. Frente a eso, ¿qué estamos haciendo en Lima Metropolitana? Estamos definiendo 3 lineamientos de política. Primero, las metas de aprendizaje, desde los 3 años hasta el 5º grado de secundaria. Y precisamente dentro de eso, el día 30 vamos a hacer el lanzamiento para las metas de aprendizaje para educación inicial. Por ejemplo, un niño que termine en Lima Metropolitana la educación inicial, o sea, a los 5 años, tiene que ser capaz de ubicarse en un sitio seguro frente a un sismo. Esa es una meta de aprendizaje para la vida. Claro. Otra, que un niño al terminar los 5 años de estudios, o sea, inicial 5 años, sepa elegir y alimentarse comida saludable. Eso quiere decir que va a desechar la comida chatarra, la comida que hace daño a su organismo. Y eso lo estamos trabajando las 7 UGELs de Lima Metropolitana, los especialistas, y también los del Ladrel, ¿no? Ha sido un poco difícil construir esto porque no es fácil expresar en un lenguaje sencillo que lo entiendan no solo los especialistas. Es decir, que el proyecto sea
incorporar no solo conocimientos, Exacto. entre comillas, comprendidos en el sentido tradicional, Exacto. sino cultura de prevención, cultura de alimentación de calidad. Y me imagino también cultura ética con respecto al tema de la corrupción, ¿no? Todo eso es. En el caso para primaria, todo niño al terminar el primer grado debe ser capaz de leer y escribir. En segundo grado debe ser capaz de producir un texto narrativo. Y terminando la primaria, capaz de producir un texto argumentativo. Un niño que escribe es un niño que ha desarrollado el pensamiento en un nivel superior, entonces ese niño está salvado para la vida. Y parece mentira, solo esa competencia lograda, Nicolás, tiene que ver con la productividad y competitividad del país y que eso genera mayor calidad de vida para los peruanos. Entonces, te pondré un ejemplo, ¿no? En la Dirección Regional de Educación, si un especialista genera un informe, un documento, cualquiera, y está mal redactado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir una y otra vez. Entonces estamos perdiendo horas, recursos de los peruanos, claro, porque estamos eso, pagando, entonces claro, perdemos. Profesor, Vea, sí. entonces por eso quiero terminar esta idea, entonces somos menos productivos. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar al servicio público? Y si lo trasladamos a la empresa privada, igual. Entonces, la capacidad de redactar es un aprendizaje irrenunciable, clave, que todos los niños tienen que lograr. Y eso es en los primeros grados de escolarización. Luego se puede, pero va a ser un poco más difícil, más complejo. Entonces, esas metas de aprendizaje van a ser el norte, el horizonte para que todo el sistema y también la sociedad en su conjunto se orienten a eso. Claro, el tema es que estamos partiendo, o sea, acá usted ha dado cifras tremendas, ¿no? solo 19 de cada 100 alumnos se puede considerar que cuando terminan el colegio han logrado un nivel en términos de matemáticas y raciocinio. Básicos para el segundo grado secundario. O sea, pero para llegar de ahí a donde lo que usted está proponiendo es un reto enorme que supone, en primer lugar, la calificación de los maestros. O sea, tenemos que mejorar la calidad de nuestros maestros, mejorar el entrenamiento de nuestros maestros, permitir a nuestros maestros que sean mejores de lo que son. Y digamos que no se les está ayudando mucho a los maestros en estos años que han pasado, no se les ha ayudado mucho, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo quiero terminar. Entonces, un primer lineamiento de política para Lima Metropolitana son esas metas de aprendizaje donde todos sepamos qué es lo que van a lograr en un año de estudios, en un nivel educativo los chicos. Y eso es irrenunciable, si no, vamos a seguir mal. Lo segundo es la múltiple certificación de los estudiantes. ¿Y qué significa la múltiple certificación? Que los chicos que terminen la educación secundaria o la educación básica en Lima Metropolitana, primero cuenten con un título de técnico para su incorporación inmediata al mundo del trabajo. Pero además cuenten con una certificación internacional en competencias digitales, cuenten con una certificación internacional en el manejo del idioma inglés. Pero además ha señalado una cosa muy inteligente, lo que están haciendo en los otros países, potencian los talentos. Entonces, cuando hablo de certificación múltiple, a algunos les gustará pues la parte técnica, tecnológica, pero a otros les gusta el deporte, al otro le gusta el arte, al otro le gusta la ciencia. Entonces, para cada talento vamos a abrir el abanico de oportunidades y al finalizar... Pero eso es un tremendo reto, ¿no? Porque además, yo siempre recuerdo que mi madre, cuando terminó el colegio, era costurera. O podías aprender, en el caso de las mujeres en esa época, pues era taquimecanografía, que vendría a ser el equivalente ahora a todo lo que son Word y todos estos programas. Los hombres sabían mecánica, carpintería. Es decir, tú terminabas el colegio y si no optabas por la educación superior universitaria, ya tenías instrumentos para enfrentar. Y además, no lo digo porque fueran mis padres, que en paz descanse, pero el nivel cultural, el nivel de información, el nivel de valores éticos que tenían, es una cosa que ya no encuentras, lamentablemente, hoy a los chicos. Y uno de los problemas es, por ejemplo, el bullying.
Yo quisiera que acá nos detengamos un ratito. Hay un audio de un padre de familia que es de Ica, de Piura, perdón, que agredieron a una menor en un baño. Y a su hija, ¿no? La agredieron en un baño. Yo quiero que lo escuchemos porque no pasa solo en Piura, está pasando en todo el país y de alguna manera es un síntoma, algo de una enfermedad que tenemos. Por favor, adelante. No sé si el presidente de la UGEL, el director de la UGEL, ha escuchado el comentario que ha hecho un psicólogo en Lima al respecto de su famoso protocolo que tienen de si se ve, algo así, que para mí no sirve para nada. Hay unas cosas ahí que están pintadas, no están como corresponde, cómo debe ser, qué esperan. A esos alumnos se les tiene que sancionar, porque eso va a seguir. Si no se hace nada, va a seguir. ¿Y la responsabilidad de quién es? La responsabilidad es de los directivos, director y todo su... Bueno, lo que pasó es que esta chica fue horriblemente agredida y ha habido... En las últimas semanas se han reportado montones de casos similares que ocurren cotidianamente, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? También, pero también estamos cosechando de algunas decisiones que ha tomado el sector educación, creo, de manera no bien pensada, bien intencionada, pero no bien pensada, ¿no? ¿Qué pasa? Un estudiante, vamos a decir, agresor, un estudiante irrespetuoso, puede seguir comportándose de esa forma porque la norma no permite una sanción alguna a ellos. Entonces, si tú me llamas la atención, Luis Alberto, pórtate bien como mi maestro, entonces yo voy a ir inmediatamente donde el director, la directora, le digo que Nicolás me faltó el respeto. Entonces, el director o la directora está obligado a informar eso a la UGEL. Y ahí sí somos rápidos para que te sancionen, se inicia un proceso administrativo sancionador. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué haces luego? Los profesores no quieren hacerse problemas, entonces pues se hacen como de la vista gorda, no estoy exagerando, para no tener problemas administrativos. Entonces, o sea, que son testigos de que está ocurriendo casos de bullying, pero no se pueden tomar sanciones, porque además las sanciones están limitadas, no puedes... Entonces puede venir cuando quiere, puede irse cuando quiere, es como una anomia educativa, ¿no? Entonces se generó una norma eso entre el 2006 y el 2011. Otro, por eso. Segundo factor es también se prohibió en ese periodo las actividades cívico-patrióticas culturales. Entonces un chico termina la secundaria, no sabe cantar el himno nacional porque no sabe las letras, no sabe cuáles son los símbolos patrios, quiénes son los héroes nacionales. Terrible. ¿Y cómo va a identificarse con sus raíces, con nuestra cultura, con su país? ¿Cómo va a respetar si nosotros mismos hemos minado desde dentro? Entonces, también es eso. A eso decía, si eso es buen gobierno, y ahora pues estamos cosechando esas malas decisiones que hemos tomado. Yo creo que se tomaron con buena intención, pero nos hemos ido a los extremos, ¿no? Y siempre los extremos son malos. Es hora, creo, repensar, y el equipo del ministerio están trabajando para cuando uno lo escucha a usted, profesor Quintanilla, porque lamentablemente yo repito casi todos los días que la tragedia nacional no es la falta de recursos, que podríamos tener más si atrajéramos mejor inversión, es más, incluso si negociáramos mejor, sin espantar a los inversionistas, ¿no? Porque tienen otros lugares donde irse, pero siempre se puede negociar mejor, con inteligencia, ¿no? Con sagacidad. Pero nuestro principal problema no es ese, nuestro principal problema es la gestión ineficiente y corrupta que en general ha tenido el aparato del Estado peruano. Pero cuando uno se encuentra con personas como usted, a mí por lo menos me vuelve la esperanza. Es una persona que está comprometida con su sector, que sabe lo que hay que hacer, que tiene una idea clara, porque eso es lo que nos falta, un horizonte, a dónde queremos llegar, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que sin recursos usted no puede hacer nada, profesor. Sí, pero yo quiero regresar a esto de la múltiple certificación. Entonces, vamos a asegurar que todos los egresados de la educación
básica, secundaria. Básica es porque es educación básica regular y educación básica alternativa y especial. Entonces todos estos chicos egresados tienen que tener las competencias para la empleabilidad en función de su talento, de sus inclinaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a asegurar a aquellos que quieran transitar a la educación superior, ya sea tecnológica, pedagógica o universitaria, un tránsito temprano, rápido, pero generando sus propios ingresos. Al principio habíamos dicho que solo 3 de cada 10 que terminan la educación básica migran a la educación superior. ¿Y por qué? Porque no tienen los recursos suficientes ellos ni sus familias. Entonces, pues tienen que buscarse los trabajos como bien lo has graficado tú. Pero acá lo interesante es que hemos hecho un alineamiento de la currícula de la educación básica de los colegios con los tecnológicos, con los CEPROS y los tecnológicos. De modo que un chico, si lleva una carrera técnica en el colegio desde primero a quinto de secundaria, puede incluso lograr 80 créditos. Pero quien marca ese plan de estudios es el plan de estudios del tecnológico. Entonces, ya no tiene que ir al primer ciclo, sino va a ir al tercer, al cuarto ciclo académico, rápidamente. Entonces estudiará 1 año y medio y tendrá el título de técnico profesional. Entonces, ese es un aporte importante también que estamos trabajando con los directores de los tecnológicos, con sus maestros. ¿En cuántos años podemos lograr estos objetivos? Porque yo insisto, es decir, ¿de dónde estamos partiendo, no? O sea, estamos partiendo de que solo 3 de 10 chicos acceden a educación superior y que menos del 20% terminan en condiciones satisfactorias, si terminan, porque hay una deserción que es una cosa bárbara, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita y cuántos recursos se necesitan para lograr estos objetivos? Yo creo que es gestión, capacidad de gestión. Ahora, por ejemplo, de estos 23.000 niños que son los más vulnerables, los que más apoyo necesitan del Estado y de la sociedad, son los de PRONOI, por ejemplo. Nos hemos reunido con un grupo de empresarios y ellos les van a, no hemos cerrado, pero ya tenemos conversaciones avanzadas para que esos 23.000 niños tengan su mochila al principio del año escolar y que luego nosotros, porque reorientando la plata, por ejemplo, de eso, esos niños pueden contar con un profesor titulado, no con una persona pues que no tiene la formación pedagógica académica para enseñar a los chicos, aun cuando ellos más lo necesitan. Por eso hablamos en ese caso, ellos hacen como que reciben educación y el Estado da como que da también educación, entonces hay como un engaño de ambas partes. Eso no puede ser, ¿no? Y hemos ya coordinado también con la gente del Ministerio de Educación. Se necesita solo de esos 24 millones, un poco más que estamos invirtiendo en ellos, con 3 millones más tendrían una educación que va a responder a lo que señalas, ¿no? Entonces es gestión. Claro, siempre vamos a necesitar recursos, Lo tercero que quiero señalar para que eso funcione, cada escuela, cada colegio debe contar con un modelo de gestión escolar. ¿Para qué? Para permitir su autonomía, pero una autonomía de verdad. Y un modelo de gestión escolar es soñar la comunidad educativa, los estudiantes, voz y voto, los padres de familia, los maestros, el equipo directivo, todos, qué tipo de educación le van a brindar a los chicos. ¿Y qué van a hacer para eso? Ese es un modelo de gestión escolar. Ahora, lo que lastimosamente hemos hecho durante 200 años es estandarizar a todos por igual. Cada escuela es un mundo distinto, es como una persona. Y ese modelo escolar es como su DNI. Entonces, cuando ellos construyan su propio modelo, entonces además estamos contribuyendo a la construcción de la democracia. Y eso le da sostenibilidad. Y eso es un principio básico de la educación para la democracia, que es el principio de la autodeterminación. Cuando los miembros
de una comunidad generan sus propias normas, sus propias reglas, la hacen suya, la defienden, la hacen sostenible. Entonces es un modelo que va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo que no ha funcionado durante 200 años, ¿no? También hay un tercer equipo que está trabajando. Porque, o sea, el concepto al final es que tú tienes que lograr que salga al colegio con la triple certificación gente que no solamente está calificada para el trabajo, armada con las nuevas tecnologías, manejando un idioma que fue el inglés, que se ha convertido en el idioma universal, pero además estás haciendo de las escuelas fábricas de ciudadanos, de gente que respeta al otro, que sabe respetar la ley, que conoce los valores, que ama el país en el que vive, y eso te crea una relación distinta entre las personas porque compartimos objetivos comunes, más allá de las diferencias por la razón que fuera entre unos y otros, ¿no? O sea, pero esos sueños son los que nos falta, profesor, en el Perú. Sí, pero no hay que perder la fe y la esperanza. Hablaste también de los maestros. En la escuela pública tenemos extraordinarios maestros, extraordinarios directores. Y están invisibilizados por las cuestiones menudas, ¿no? Este año, el 14, yo estoy 3 meses como director, ¿no? Entonces elegimos el inicio del año escolar 2022 en un colegio en Caraballo Viejo. Es un asentamiento humano que el agua va solo dos horas al día, todas las viviendas no tienen energía eléctrica. Entonces cuando yo busco dónde vamos a hacer el lanzamiento, entonces dentro de ese arenal no hay ni pista, nada, es todo tierra para llegar, ¿no? Entonces, pero uno ve de lejos, hay algo que brilla, y cuando uno se acerca, ¿qué era? ¿Qué es lo que brillaba? Era el cerco que el director con los padres de familia, con sus propios estudiantes, habían pintado de manera pero pulcra. Y uno ingresé, se llama Juan Pablo II ese colegio. Ingresa uno exitosa y uno ve árboles, jardines impecables. Y vi en un pabellón en medio de la arenal. De la arenal, era un oasis. Veo un aspa de molino, entonces no le di importancia, ¿no? Estaba dando vueltas. Yo le pregunto a este adorno, director, ¿qué adorno? Me dijo, director, esto no es ningún adorno. Este pabellón no tiene energía eléctrica. Estoy usando la energía eólica para generar energía eléctrica. Imaginen, entonces, me da mucha pena, Luis Alberto, tenemos que terminar por hoy esta conversación, que yo te quiero comprometer a hacerla constantemente. O sea, repetir esta conversación todas las veces que sea necesaria y cuenta con nuestro compromiso, porque hay que trabajar porque este sueño que yo estoy seguro no es tuyo, es fundamentalmente de los maestros del Perú, sí, de los padres de familia, ¿no? De todos los peruanos. O sea, esto de la triple certificación, que tu hijo salga del colegio y tenga calificación técnica para trabajar o para acceder inmediatamente a una educación superior, que tu hijo sea un monstruo en computación, como te dice, que tu hijo hable inglés, solo lograr esas 3 cosas, ya cambiamos el Perú. Ya cambiamos el Perú. Tenemos que... 30 segundos, por favor. 2 cosas. Quiero agradecer también a los empresarios que nos están apoyando bárbaramente, ¿no? Un grupo de empresarios para todo este sueño. Lo segundo es 30, tenemos la gran feria de la educación tecnológica de Lima Metropolitana, donde los 25 tecnológicos públicos de Lima Metropolitana van a... Tengo que ir a la pausa, no te vayas, y nos cuentas eso inmediatamente después de la pausa. Regresamos. Y nos honra con su presencia acá en los estudios de Exitosa el profesor Luis Alberto Quintanilla, que es director regional de educación de Lima y que nos ha hecho no solo, digamos, una radiografía, una tomografía más bien, porque ha sido mucho más precisa de la situación de la educación, sino además nos ha mostrado el horizonte, los objetivos que deberíamos trazarnos. Y estabas hablando, profesor, ya me tomo el derecho de tutearte, de la feria esta tecnológica que nos lleva directamente al tema
de las carencias de la educación tecnológica con lo que quisiera que terminemos la entrevista de hoy. ¿Cómo estamos en educación tecnológica? Sí, te decía ahí en el intermedio que el país necesita cada año 300.000 técnicos, pero solo generamos 100.000. Entonces, ¿cómo vamos a ser un país productivo, competitivo, si no tenemos la mano de obra calificada para generar la economía que necesita el país? Entonces, nosotros desde el Ministerio de Educación, esto también son lineamientos que trabajamos de manera estrecha con el ministro, ¿no? Porque él es quien me convocó para ser director regional de educación. Entonces, una apuesta firme es la formación técnica en Lima Metropolitana. Hace 2 días hemos hecho también unas ceremonias simbólicas de la vuelta a la presencialidad, a la nueva presencialidad para los tecnológicos de Lima Metropolitana, para lo cual hemos generado pues todas las condiciones para que el regreso sea digno. Ahora este 30 es la gran visibilización de la formación de los 25 tecnológicos públicos. Cada tecnológico se va a lucir con su mejor oferta formativa, con su mejor carrera. Entonces estamos invitando a empresarios, estudiantes, a toda la sociedad, que es este 30 de 8 hasta las 5 de la tarde. Y ahí están trabajando pues nuestros directores de los tecnológicos, los maestros, los estudiantes están súper enganchados. Y esa es una apuesta firme, tenemos que hacer eso. Pero además pues los empresarios de cada 10 contratos que necesitan 8 deben ser técnicos y solo 2 universitarios, pero sin embargo tenemos culturalmente inverso. Más oferta universitaria. Más oferta universitaria que técnica, y este país lo que necesita es técnicos, como pasa en cualquier país desarrollado. Luis Alberto, tenemos que terminar por hoy. Me apena que se acabe la entrevista, pero me da mucho gusto haberte conocido y haberte escuchado y tener la esperanza de que hay gente que en medio de todo no solamente tiene claro lo que hay que hacer en el Perú, sino está comprometido porque eso sea realidad. Y yo creo que estás marcando con esto una manera distinta de hacer las cosas, y me felicito de que gente como tú exista también en este país tan golpeado. Muchas gracias por estar acá y por lo que estás haciendo. Gracias por tus generosas palabras. Hay miles de peruanos. Ojalá que tengan las oportunidades que tengo de servir al país, ¿no? Los hay. Y están haciendo también su trabajo, creo, de repente invisibilizadamente, ¿no? Pero estamos ahí dando la brecha, y la educación creo que es el arma más poderosa, es la única herramienta que va a hacer que este país salga adelante. Yo como tú, como la mayoría de los peruanos, tenemos fe que eso va a ser así. Ojalá, en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muchas Muchísimas gracias por estar acá.